Dios les bendiga, amadas hermanas. Como siempre es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Sabemos que la palabra del Señor es verdadera. Fue escrita por hombres pero inspirada por Dios para la edificación de su pueblo. Por medio de su palabra podemos conocerlo a Él, tener conocimiento de Él y no tan solo conocimiento, sino ponerla en práctica en nuestra vida, vivir la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da cada día, lo que Él ha hecho en mi vida, y sigue haciendo. Y voy a poner este momento en las manos del Señor para que Él sea en cada cosa y en cada palabra que yo haga. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que usted me da, Padre Santo, de poder aprender de su palabra, de poder hablar de su palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que usted hace y por todo lo que usted hará en nuestra vida, Señor. Sabemos, bendito Dios, que su palabra no regresa vacía, Padre. Aún así sea, Señor amado, con nuestra falta de elocuencia, Señor, con nuestra falta de palabra, de poder expresarnos bien, Señor. Usted conoce, Padre, y no hay nada que usted no sepa de nosotros, que en todo queremos agradarle, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo le presento esta hora, Señor. Yo le presento mi hogar, le presento, Señor, mi esposo, mis hijos, Señor. Que todo lo que haga, Señor, todo, Padre, esté dentro de su voluntad, Señor. Que no haga nada, que no diga nada yo de mi propia prudencia, que no salga nada de mi propia carne, Señor, sino que sean sus pensamientos bajando, Señor, a mi corazón, Señor, y que su palabra, Padre Santo, sea puesta en mis labios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El devocional de hoy, la pastora nos permitió poder escoger el tema. Y el tema que yo escogí para el devocional de hoy fue: Dios escoge de lo vil y menospreciado. El tema está en el libro de Génesis 38. Siempre me he preguntado, aunque no tengo a profundidad el conocimiento de este tema, le pido al Señor que Él me dé el conocimiento, que me dé sabiduría para poder aprender más y más de su palabra. Pero siempre me ha llamado la atención porque muchas veces nosotros la cantamos, muchas veces cuando oramos decimos esta palabra. Esta historia está en el libro de Génesis 38. Es la historia de un hombre, es uno de las 12 tribus de Israel. Su nombre es Judá. Es el cuarto hijo de Jacob con Lea. Cuando empezamos a leer el libro de Génesis y empezamos a leer la vida de José, cuando sus hermanos lo vendieron creo que eran madianitas, aquí empieza la historia de José, pero vamos leyendo la historia de José y hace un punto, porque el Señor quiere que nos demos cuenta cómo Él permite las cosas en nuestras vidas. Estamos leyendo la Biblia de José y de repente empezamos a leer la historia de Judá. Y la vez pasada en el devocional que me tocó en el devocional pasado me tocó hablar de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y una de las mujeres principales que forman parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo es Tamar. Pero en el tema de hoy ella no es el personaje central, sino Judá. Me llama mucho la atención este hombre y podemos identificarnos con él. Quizá no hayamos hecho lo que él hizo, pero sí podemos identificarnos en el arrepentimiento que él pudo tener. Este hombre, cuando él se da cuenta de lo que ha hecho con su hermano, él se aleja de su papá, se aleja de su tribu, se aleja de su casa. Y muchas veces nosotros así somos. Cuando alguien nos hace daño, en vez de acercarnos a la iglesia, en vez de acercarnos a esas personas que el Señor ya ha puesto para que sean de edificación, y que sean estas personas que
que nos den una palabra de aliento, muchas veces nosotros huimos de ahí, nos vamos de ahí. Así le pasó a este hombre. Este hombre se fue y se refugió en el lugar equivocado, en un lugar donde Jehová le había dicho que no se mezclaran, que no se relacionaran con esa gente, incluso que no se casaran con sus mujeres, porque él quería conservar ese pueblo puro. Este hombre lo primero que hace es casarse con una mujer cananea. De esta relación, de este matrimonio, nacen 3 hijos. Probablemente Judá todavía guardaba en su corazón las enseñanzas de su papá. Él tal vez guardaba y recordaba las enseñanzas, las historias que probablemente Jacob le contaba de su papá, de su abuelo, de sus antepasados, las historias de Jehová, lo que sus antepasados le habían contado. Y entonces este hombre guardaba en su corazón el primer hijo de Judá. El nombre que le puso, su nombre era hebreo, pero ya los segundos hijos, los 2 segundos, o los siguientes hijos que tuvo, que fueron 2, uno se llamó Onam y Sela. Ya Judá, cuando ya tuvo estos 2 hijos, ya había perdido el temor, ya se había apartado completamente, porque si bien tal vez él recordaba las enseñanzas que su papá le había dado, todavía tal vez tenía un temor en su corazón, ¿verdad? Pero ya al ya irse de una sola vez de su casa, ya al contaminarse con el mundo que lo rodeaba, ya él perdió ese temor, porque así somos. Al principio empezamos con un poquito, empezamos como comúnmente le llamamos mentiritas piadosas, pero cuando perdemos el control, ya el pecado tiene control de nosotros. Probablemente fue esto lo que le pasó a Judá. Ya había perdido el temor del Señor. Ya sus hijos tal vez ya no participaban en la adoración de Jehová, porque ya ellos se habían inclinado hacia otros 12. Este era el punto, que el Señor no quería que su pueblo se relacionara con los pueblos vecinos, porque eran demasiado idólatras, tenían muchos dioses. Y Jehová es un Dios celoso, que la gloria solo es para él. Y entonces Judá, lo primero que hizo fue lo primero, me imagino que sus padres, que su papá le decía, que él escuchó tantas veces, y él se refugió en el lugar equivocado. Cuando Judá ya me imagino que ya tenía muchos años de vivir, 20 años de vivir en Canaán, ya se había adaptado a esa manera de vivir. Cuando sus hijos crecen, el primer hijo que tiene Judá lo casa con una mujer cananea llamada Tamar, pero este hombre hace lo malo delante de Jehová. Jehová le quita la vida y Judá le dice a su segundo hijo que se llegue a la viuda de su hermano. Era una ley conocida en ese tiempo como la ley del levirato, donde cuando una persona o una mujer de una familia quedaba viuda, tenía derecho algún familiar de poder casarse con ella, y no era mal visto. Pero este hombre hizo lo malo delante de Jehová y también le quitó la vida. Judá, al ver la situación que estaba pasando en su casa, pues tuvo temor de casar a su tercer hijo. Él era un niño, me imagino, porque la historia dice que le dijo a Tamar que esperara que creciera su hijo y así lo iba a casar con ella. Muchas veces, si no ponemos límites en nuestras vidas, hermanos, no nos damos cuenta de la vida que estamos viviendo fuera de la voluntad del Señor. El placer del pecado es temporal, pero sus consecuencias duran para siempre. Porque tal vez ahora en el que estamos caminando con temor al Señor,
podemos ver las cosas que hacíamos antes y ahora nos damos cuenta que las cosas que hicimos en nuestro pasado sí nos afectan. Aunque el Señor ya nos haya redimido, aunque el Señor nos haya permitido en su gran misericordia buscarle y rendir nuestras vidas a Él, sí hay cosas que nos afectan, que hicimos en nuestro pasado. Ahora estamos cosechando lo que sembramos hace tiempo. Entonces, cuando Judá se dio cuenta de todo lo malo que él había hecho, el Señor, que el Señor tuvo misericordia de él, pero pasaron muchas cosas en la vida de este hombre para que él pudiera darse cuenta. Por ejemplo, cuando dice que siempre en la historia de Judá y Tamar, que podemos verlo en el capítulo 38, en el verso 12, dice que pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió, dice, a la ciudad de Timna con este amigo que él había conocido, que él había salido de su casa con este amigo, recordando lo que hizo Lot. Cuando Judá decide salir de la casa de su papá, él no salió solo, se fue con un amigo, con un idólatra, un adulamita, que él nunca se separó de este hombre. Cuando él regresó a su casa con sus padres, con sus hermanos, regresó con esta misma persona que salió. Dice que subieron a esta ciudad y fue cuando Tamar escuchó que su suegro iba a llegar a la ciudad, y podemos ver la historia de que ella se vistió de ramera y planeó todo para que su suegro pudiera llegarse a ella, y ya sabemos que quedó embarazada el fruto de esta relación, de este pecado que cometieron. Cuando Judá se dio cuenta, él pidió y decidió sobre la vida de Tamar, que la mataran, pero ella ya había planeado todo. Ella conservaba pruebas a su favor, y ella, en medio de todo eso, cuando ella tuvo la oportunidad de sacar las pruebas y dijo: de quien sean, del dueño de estas cosas que yo tengo, ese es el papá del bebé que estoy esperando. Y él, al darse cuenta, porque Judá quería conservar su nombre de hombre intachable, porque así somos nosotros. Muchas veces toleramos los pecados de nosotros, pero no toleramos los pecados ajenos, porque queremos cubrir apariencias. Esto era lo que pasaba con Judá. Pero qué bendición cuando nos damos cuenta. Qué bendición que el Señor nos abre nuestros ojos. Sí podemos ver que nos equivocamos. Sí podemos ver que fallamos. Porque esa es la puerta donde podemos entrar y humillarnos a Dios y reconocer y pedirle perdón. Y dice su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él ya había visto la vida de esta mujer, y Él había decidido interferir en esta vida. Él había decidido, ya tenía un plan perfecto para la vida de esta mujer y también para Judá. Porque cuántas veces o cuántas historias hemos escuchado de muchas mujeres que pasan muchos años en querer tener un bebé, 5, 10, 20 años. Mi cuñada apenas tuvo su bebé. Ella esperó más de 15 años en poder salir embarazada porque pues se le dificultó. Pero en este caso solo fue un encuentro que tuvo esta mujer con Judá, y de ese encuentro salió embarazada. Entonces podemos ver el plan de redención que el Señor ya tenía para la vida de esta mujer. Porque bueno, ¿por qué elegimos esta historia? ¿Por qué yo elegí esta historia?
aparte de que siempre me llamó la atención, como comencé al principio a explicarle que pues todos tenemos en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas, escuchamos siempre la historia de Judá. Pero no tan solo escuchamos el nombre Judá, sino que escuchamos el león de la tribu de Judá. Y cuando Judá reconoce que se ha equivocado, podemos ver en Génesis 44:33 que él nunca más se llegó a esta mujer, que él regresó de Canaán a su familia, así como el hijo pródigo, así como nosotros regresamos del mundo porque nos damos cuenta que el Señor en su misericordia nos ha guardado. Así Judá también regresó y fue transformado. Tal vez no hayamos hecho lo que hizo Judá, no nos identifiquemos con su pecado, pero sí con su arrepentimiento. Jesucristo en su misericordia nos permite que lo busquemos, porque dice su palabra que no somos nosotros que lo escogemos a Él, Él es el que nos escoge a nosotros. Empezamos a leer la historia de José, pero se hace un punto para que el Señor nos permita reconocer por qué Él quiere que nosotros, que su pueblo se dé cuenta de lo que Él ya tenía preparado para su pueblo. Si vamos a Efesios 2, podemos leer lo que Pablo le dijo escribió Efesios 2 del 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos un solo pueblo. No solamente Él se refiere al pueblo de Israel, también se refiere a nosotros. En el libro de los Efesios podemos leer eso. Y también formamos parte de ese pueblo. Ahora el punto, podemos hacer comparaciones, la vida de Judá y la vida de José. José fue un hombre intachable. Él fue llevado en contra de su voluntad hasta Egipto. Pero estando allá, él nunca renunció, él nunca negó su identidad. Al contrario de Judá, José no quería irse, lo obligaron. Judá se fue de su voluntad. José huyó de la tentación cuando la esposa de Potifar le dijo que se acostara con él. Judá buscó primero sus deseos carnales en una ramera, no sabiendo que era Tamar, pero él la tomó como prostituta. Podemos ver y podemos comparar. Y si nos pusieran a escoger, ¿a quién escogería usted para ser descendiente? ¿De quién le gustaría a usted tener su descendencia? Estoy segura que nosotros escogeríamos a José, José el soñador, un hombre intachable, un hombre educado, un hombre con temor al Señor, un hombre inteligente en todas las decisiones que él tomó. Judá fue un hombre rebelde, desobediente, un idólatra probablemente porque se fue a un pueblo que adoraba a otros dioses. Pero el Señor no mira como nosotros vemos. Él ve con ojos de misericordia y Él ya había trazado un plan en la vida de este hombre porque Él había decidido hacerlo así. Podemos ver que José vivió en el temor de Jehová. Judá fue un hipócrita, rebelde, profano. Y nosotros
segura estoy que escogeríamos a José, pero no, el Señor no ve así. El Señor escogió a la tribu de Judá. El Señor me escogió a mí, lo escogió a usted. Judá es el monte de Sión que no se mueve, pero no lo escogió el Señor porque él era mejor o él se lo merecía. Vemos que Judá hizo lo opuesto para merecerlo. Pero el Señor en su misericordia, Él siempre, cuando Él vino a la tierra, Él no se acercaba a los millonarios, no se acercaba a los ricos. Él siempre se acercó a las prostitutas, a los delincuentes. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros vayamos al necesitado, porque nosotros somos las manos y los ojos de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos la sal, nosotros somos la luz del mundo. Para eso es que ese es el propósito que Dios ha puesto en nosotros, que glorifiquemos su nombre. Entonces, en Génesis 49 podemos ver que Judá fue redimido. Él le escogió este nombre para ser conocido. Fue la gracia de Dios. Esa misma gracia que tuvo conmigo, esa misma gracia que tiene con usted. Él nos escogió y no nosotros a Él. En Él está nuestra esperanza, la esperanza de nuestra familia, la esperanza de nuestros hijos. No importando lo que en nuestro pasado hayamos hecho, nuestro pasado no nos define, no define lo que somos. Nuestro futuro lo define Cristo porque estamos en las manos de Él. Él nos redimió por su sangre, Él nos escogió, Él nos apartó, Él nos santificó. Y aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. En este mundo solo vamos de pasadita. Nosotros somos de Cristo. Pero lo más bonito y lo más maravilloso que podemos ver es la redención de este hombre, de la rebeldía que él tuvo y de todo lo que pudo pasar en su vida. El Señor no escogió a José para para ser parte directa de su descendencia, porque de la tribu de Judá es descendiente de David, también nuestro Señor Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá, la raíz. Él es el mayor, el más grande de todos. Él decidió nacer así. Él decidió hacerlo así. Por eso es que nosotros tenemos el privilegio, tenemos la bendición de poder conocerlo. Porque si pidiéramos al Señor que Él nos llene de esa hambre y de esa sed de poder buscarlo a Él por medio de su palabra, conoceríamos esto y muchas cosas que el Señor nos da a conocer por medio de su palabra. Porque personalmente yo siempre escuché hablar del león de la tribu de Judá, pero me imaginé otras cosas, menos que Él fue el que escogió. Él escogió ser descendiente de Judá. Por eso le llaman el león de la tribu de Judá. Y es bonito porque si nos vamos a Génesis, donde habla de cuando Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, la bendición fue para Judá. Él bendijo todos sus 12 hijos, pero la mayor bendición cayó en la tribu de Judá. A Judá, su hijo, lo bendijo él cuando le dijo de que sus hijos iban a postrarse delante de sus hermanos. No se refería a José, se refería a José en lo carnal, pero en lo espiritual era Judá. Por eso él lo bendijo. Y como les digo,
es una enseñanza que el Señor me ha permitido compartirla, pero personalmente fue de edificación para mí, pero me gustaría aprender más, conocer más de esta historia, porque solo sabemos de que Él es el león de la tribu de Judá, el verdadero, es la raíz de David. Y espero en el Señor que sigamos buscándole, que sigamos anhelando poder conocerle. El Señor les bendiga y el Señor les guarde.